Es importante saber cómo ha sido la repercusión en Santa Fe, por lo menos en nuestra jurisdicción, en nuestro departamento, con una dirigente de AMSAFE la capital, que es Marisol Marchionati, o Marchionati, que está con nosotros. Hola. ¿Qué tal, Marisol? Gracias por haber venido. Gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo impactó esto en la escuela pública de Santa Fe, según la información que han relevado ustedes, Marisol? En verdad nosotros no hicimos un relevamiento, porque es una práctica cotidiana de las escuelas trabajar con la realidad y con las cosas que acontecen todos los días. Y lo que se hizo desde CETERA fue la producción de contenidos educativos, esto hay que decirlo, no es ningún manual de adoctrinamiento, es una producción de contenidos educativos. Ayer fue el Día del Desaparecido y en ese marco se produjeron materiales para abordar con los chicos, que tiene que ver con trabajar lo que trabajamos cotidianamente, que vivimos en una república, que los ciudadanos deben ser todos cuidados, que el Estado debe velar por la protección y la seguridad de la vida de cada uno de nosotros, que todo lo que nosotros tenemos en materia de Estado Nacional de protección tiene que estar en este sentido. Esto es lo que trabajamos en las escuelas y que lo hacemos desde siempre, porque además tenemos una currícula, porque tenemos una Constitución Nacional que nos ampara, porque tenemos además libertad de cátedra desde el año 1918 con la reforma universitaria, porque además en el artículo 92 de la Ley Nacional de Educación habla de trabajar los contenidos vinculados con los derechos humanos, con trabajar esto de la memoria colectiva, de que no vuelva a ocurrir en nuestro país otra dictadura cívico-militar. En este marco y en este contexto trabajamos ayer y se está trabajando en las escuelas lo que está vinculado a todo este compendio que yo te digo, haciendo centro en una situación muy particular que se da en estos momentos, que es la desaparición de Santiago Maldonado. Digo, nosotros en los 90, desde el año 89 trabajamos los derechos de los chicos, trabajamos el 24 de marzo cuando todavía no estaba reconocida como una fecha instalada y como un acontecimiento importante para recordar y para abordar en el aula. Los maestros también lo hacíamos. Cuando aún la justicia, Marisol, no había sentenciado y no había, se había expresado como que existió un plan sistemático para la desaparición de personas en nuestro país, que fue recién con la causa de La Plata de von Bernich en 2005. Mucho antes la docencia hablaba en estos términos, más allá que no eran términos jurídicos, eran términos que ya la sociedad los tenía incorporados, ¿no? Dos cosas. AMSAFE particularmente fue fundada el 24 de junio de 1928. Marta Zamatán y Julia García, las dos fundadoras de la Asociación del Magisterio, eran anarquistas. Y si uno lee un material muy interesante con testimonios de Luciano Alonso, que se llama La Cita Secreta, donde hace referencia a cuál fue el posicionamiento de la Asociación del Magisterio desde su fundación en defender a todas las personas, a defender los derechos humanos, a defender los derechos de los ciudadanos. Digo, no es una cuestión que uno diga, en este momento nosotros... No. Tiene que ver con lo cotidiano del aula. Cuando hablamos de educación, estamos hablando y decimos formar sujetos críticos. Es imposible formar sujetos críticos y trabajar la realidad si nosotros no estamos haciendo uso de esa realidad para trabajar en el aula los contenidos que están en el marco de la currícula. No son contenidos que no están en el marco de la currícula. El aula es un lugar que tiene que generar a los chicos la posibilidad de hacerse preguntas, de buscar caminos, de poder pensarse él y pensarse con otros. Cuando se dice esto de lo que está vinculado, que hacemos adoctrinamiento, a mí, la verdad, yo tengo que ser honesta, lo primero que se me cruza es cuánto desconocimiento, qué poco se sabe de lo que ocurre en las aulas todos los días.
Ojalá fuera solo desconocimiento, Marisol, me parece. Sí, hay una cuestión de desconocimiento y además hay un posicionamiento de querer negar una realidad que está ocurriendo y que el Estado debe ser responsable y debe dar la respuesta y debe decir dónde está Santiago Maldonado. Pero además también decir que en la escuela formamos y trabajamos con nuestros alumnos con todo lo que está vinculado a que hay un mundo mejor que se puede construir, y esto se va a hacer desde el análisis, desde la realidad, desde poder pensar las cosas que nos atraviesan todos los días. Negando la realidad, haciendo como que no pasa, es imposible formar sujetos, no solo críticos, sino chicos que en este presente y cuando sean adultos van a poder, seguramente no van a poder desarrollarse y con toda la libertad que tienen que hacerlo. Cuando nosotros decimos la escuela pública enseña, resiste y sueña, lo que estamos diciendo es que soñamos tenemos la esperanza, porque si no, no podríamos ser docentes, de que un mundo menos injusto se pueda construir. Estamos convencidos que resistimos a que desaparezca un ciudadano de nuestro país. Hubo mucha malintención, por ser bastante bueno en la expresión, de decir, los docentes le van a decir a los chicos que todos los gendarmes son malos, asesinos, desaparecedores, y es por eso que nosotros no queremos que le laven la cabeza, como algunos mensajes que están llegando. En realidad, la centralidad, me parece, de la jornada de ayer y de hoy, estaba puesta en que Santiago Maldonado está desaparecido, y eso es insoportable para la democracia. Hay un dato que es de la realidad, que es que Santiago no está. Acá nosotros no estamos emitiendo un juicio de valor, y esto hay que tenerlo claro. No estamos emitiendo un juicio de valor, no estamos diciendo nosotros si la gendarmería es buena o mala, si el Estado Nacional es bueno o malo. Lo que le estamos reclamando como ciudadanos y como docentes y como responsables de la práctica que tenemos es que queremos que en nuestro país se cumpla con el Estado de Derecho, y que si desaparece un ciudadano, el Estado, por una función indelegable que tiene, es el responsable de dar respuesta. Cualquier otra cosa, nosotros no emitimos un juicio de valor personal de nosotros como maestros. Ahora, tenemos que trabajar con nuestros alumnos, que vivimos en una república, que es vivir en una república, que vivimos en un Estado de Derecho, que es vivir en un Estado de Derecho, que a las personas se le deben garantizar todos sus derechos humanos, desde la vivienda, la alimentación, el derecho a la identidad. No podemos olvidarnos, en este país se le quitó la identidad a más de 500 niños. Digo, nosotros trabajamos todo eso con nuestros alumnos cotidianamente, y es responsabilidad de la escuela, y es parte de nuestra tarea. Y trabajamos, en este caso puntualmente, lo que está vinculado a Santiago Maldonado, como también tratamos otras problemáticas que tienen que ver con la violencia de género, que tienen que ver con las redes de trata, que qué le pasa a una chica cuando es víctima de una red de trata, que qué significa la violencia de género, que qué significa la violencia en el noviazgo, en un país donde cotidianamente mueren, cada 18 horas muere una mujer víctima de violencia de género. Por eso es tan importante la educación sexual integral, por eso es tan importante que podamos hablar de estas cosas, que las hablamos y que las trabajamos, y que sepan qué cosas tienen que ver con el amor y qué cosas no tienen que ver con el amor. Eso también trabajamos todos los días. Lo que pasa es que se vuelve más complejo y se emiten juicios de valores cuando hay un Estado que no responde lo que debe responder. Y nosotros, desde la historia que tenemos como organización sindical y como maestros que somos, trabajamos lo que atraviesa la vida cotidiana de todos nuestros alumnos y de todas las familias de nuestros alumnos. Santiago Maldonado fue un alumno de la escuela. Es un exalumno que nos está faltando. ¿Qué te pareció la posición de la provincia del Ministerio de Educación, de Balaguer concretamente,
bancar, digamos, la jornada tal como se presentó. Yo no creo que tenga que ver con una cuestión de bancar o no bancar, creo que está dentro de los lineamientos de la política educativa de la provincia. Yo creo que la ministra lo que salió a decir es: nosotros tenemos reconocer a la escuela como una institución social. Es uno de los ejes de la política de la provincia de Santa Fe, y me parece que no tiene que ver con que la ministra diga está bien que trabaje en esto. Me parece que lo que hizo fue decir claramente la política de la provincia, la política pública, uno de los ejes de la política pública de la provincia de Santa Fe es reconocer a la escuela como una institución social. Y en ese marco, esos contenidos que se desarrollan son perfectamente abordables. Lo dijo ella, lo dijo el gobernador de la provincia, lo dijo el secretario de Educación, Di Paolo. Digo, bueno, me parece que la provincia lo que salió fue a ser coherente de última. A recordar lo que se sostiene desde la provincia con respecto al hecho educativo. ¿Ha habido denuncias o algo parecido en las últimas horas respecto a este tema? ¿Te has enterado de algo? No. 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 Bueno, porque en Buenos Aires has escuchado seguramente que hubo varias, miles de denuncias, incluso se habilitó una línea. Me pareció más como decía al principio, más un fenómeno tal vez de la centralidad, del más porteño, sin la idea de estigmatizar a nadie, sin la idea de trasladarle toda la responsabilidad al ciudadano porteño. Me parece a mí, no sé. Yo lo que digo es que es grave. Es grave. Eso es persecución. Eso es persecución. Es grave. Uno puede no acordar con un maestro. No necesariamente los papás tienen que estar siempre de acuerdo con los maestros. Pero si hay algo que la escuela pública sostuvo siempre, es que la escuela es el lugar donde se construye el diálogo y donde se puede ir a disentir, donde se puede ir a hablar, donde se puede ir a decir las cosas en un marco de respeto y de decir: yo soy fulano de tal, no estoy de acuerdo con esto, y puedo ir y discutirlo en un marco de respeto, de concordia, sobre todo porque somos adultos y los chicos nos miran. Entonces nosotros no podemos hablar de un país donde exista el diálogo, donde lo que se genera es un 0800. Claro. Gracias, Marisol, por la visita.